Señor, gracias por la oportunidad de venir delante de ti en oración y por el gran privilegio que tenemos de tener acceso a tu palabra, porque podemos abrir la Biblia con libertad y podemos leerla y enseñarla y estudiarla. Y tu Espíritu está con nosotros, Señor. Ayúdanos a escuchar, a retener y a poner por obra aquellas cosas que tú nos digas y que de esta manera tú seas exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Efesios 3. O sea, sé que suena como de estas, lo que le llaman verdades de perogrullo, ¿no? Esas cosas obvias, que el capítulo 3 está después del capítulo 1 y después del capítulo 2. O sea, no llegamos aquí de la nada. Y Pablo, a lo largo de estos dos capítulos anteriores y durante este capítulo, va a estar desarrollando lo que Dios ha hecho a través de su obra en la cruz a favor nuestro. Las bendiciones que tenemos acceso por la obra de Cristo en la cruz. Y comenzó hablándonos en el capítulo 1 las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Y termina en una alabanza y en una oración que Pablo hace por la iglesia. Luego él muestra cómo Dios hizo una obra en nosotros, resucitándonos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos ha traído a la vida. Y después habló de lo que hace a través de nosotros, reconciliándonos no solo con el Padre, sino también entre nosotros. Dice que entre el pueblo judío y el pueblo gentil había una barrera, pero esa barrera fue derribada. Y nosotros, que estábamos sin esperanza, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ya, dice Pablo, ya no somos extranjeros, ni advenedizos o intrusos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea, no se trata de que nos hemos afiliado a algo en particular, sino que nos hemos hecho una familia. Es distinto meterte a un club que pagas tus cuotas y tienes acceso a las instalaciones y todo lo demás. A ser parte de una familia es algo mucho más íntimo, mucho más profundo. Y un poco de eso va a hablar en el capítulo 3, en esta porción. Parece que Pablo tenía la idea de orar por los efesios y por todos nosotros, pero antes de orar dice, hay un concepto que tengo que dejar bien claro. Viene hablando que somos un nuevo hombre, que estamos en un solo cuerpo. Fíjate en el capítulo 2, versículo 14. 2:14 dice, porque Él es nuestra paz. Está hablando de Cristo. Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, el pueblo judío y el pueblo gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. O sea, no es una mezcla, sino es uno nuevo. Haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Somos un solo hombre, somos un solo cuerpo. Que, como decíamos la semana pasada, sí, hay gente que viene del judaísmo, pero ya no son judíos, ahora son cristianos. Y algunos venimos de los gentiles, pero ya no somos gentiles, ahora somos cristianos. Es una nueva nacionalidad. Por eso Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hay tres tipos de personas en el mundo: los judíos, los que no son judíos, los gentiles, y nosotros, la iglesia. Bueno, capítulo 3 comienza diciendo, por esta causa, o sea, por todo esto, que ya no somos extranjeros, que ahora hemos sido recibidos, que somos un nuevo cuerpo, que somos un nuevo hombre. Bueno, por esta causa, yo, Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y ahí parece que va a empezar a orar. Y de hecho la oración la va a continuar en el versículo 14. Es como si hiciera un paréntesis. Entre el versículo 2 y el versículo 13 hace un paréntesis. Si yo leyera el 1 y el 14, tiene sentido. Fíjate, voy a leer el 1 y me voy a brincar al 14. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, repite, por esta causa, ¿no? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y cuenta su oración. Pero en medio está esta parte que es eh, un paréntesis. ¿De qué habla este paréntesis? Antes de entrar, solo déjame aclarar un pequeño detalle. Cuando Pablo se presenta aquí en este versículo 1, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Pablo estaba en ese momento en la cárcel. Bueno, no en la cárcel, realmente estaba preso en una especie de arresto domiciliario. El libro de Hechos termina cuando Pablo está en una casa, está ahí seguramente encadenado a un soldado para que no escapara, pero no en un calabozo, porque no había una acusación clara ni del Estado, digamos, del Imperio Romano, sino solo había una serie de acusaciones de los judíos que tampoco eran muy claras porque ya hubo un naufragio, no había cartas, nadie sabía exactamente de qué lo acusaban. Eh, Probablemente lo único que el cinturón, ¿no? El centurión pudo haber reportado es que se lo entregaron cuando estaba ahí en Cesarea y que no había una acusación clara. Entonces, por esa razón, tal vez Pablo está 2 años en una casa, preso, esperando que se resuelva su caso, y mientras tanto escribe esta carta. Ahora, Pablo, a pesar de que está preso, él no dice preso de Roma, sino dice prisionero de Cristo Jesús. Él se veía a sí mismo como, como una especie de prisionero, pero, pero voluntario, es decir, no está prisionero en contra de su propio deseo. Su anhelo es ser prisionero de Cristo. Y las circunstancias que están alrededor, él no las está viendo como una injusticia de Cristo, sino como parte del plan de Dios. Él sabe que aunque está en la cárcel, es más libre en términos humanos que sus carceleros. Porque él sabe que en términos espirituales, su alma no le pertenece. Su espíritu ha sido comprado por el Señor. Pero él no se ve a sí mismo como el gran apóstol de Dios, sino como un prisionero de Cristo Jesús, prisionero de amor, pero prisionero. Y esto dice por vosotros los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo, él era judío, pero Dios lo llama a predicar el evangelio a los gentiles. Y esto lo expresa en Gálatas en distintas ocasiones, esto lo expresa en Hechos también cuando está dando su testimonio, que él fue enviado a los gentiles. Todo el libro de Hechos, bueno, toda la parte que Pablo aparece, tiene en sí mismo un conflicto porque él desea ir a predicar a los judíos, es su pueblo. E incluso a los romanos dice, si yo pudiera ser anatema, maldito, con tal de que se salven mis hermanos judíos, lo haría. O sea, tiene una gran carga, pero una gran carga no es un llamado. Su llamado es a los gentiles. Y por hacer eso es que fue llevado preso. Si tú recuerdas, cuando él va a Jerusalén al final de su último viaje misionero, entra al templo y unos hombres de ahí lo reconocen y unos hombres que lo habían visto dicen, metió a un gentil al pueblo, y lo agarran, lo están golpeando, lo rescatan los romanos, el centurión lo rescata, y cuando está subiendo las escaleras de la fortaleza Antonia, Pablo se da la vuelta y le dice al centurión, al tribuno más bien, oye, ¿me dejas hablarle al pueblo? Y empieza a hablarle al pueblo en lengua aramea, y ellos lo reconocen, ok, está hablando en lengua aramea, lo escuchan y escuchan su testimonio. Pero cuando llega el punto en el que Pablo cuenta
Dios me tomó y me envió a los gentiles para anunciar la muerte y resurrección de Cristo. Cuando escuchan la palabra gentiles, empiezan a hacer un alboroto y a decirle, maten lo que muera. Entonces, realmente la acusación contra Pablo es tratar de llegar a los gentiles. Por eso dice Pablo que él es prisionero de Cristo Jesús por ustedes, los gentiles. Pero no lo dice como un reproche. No es como que estoy en la cárcel por su culpa, sino como una honra. Y antes de empezar a orar, hace este paréntesis, versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ese sí es un poco confuso. Pareciera que en realidad una traducción más correcta o más clara, como algunas otras Biblias lo traducen, es con un ya que. ¿No? Ya que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Entonces, antes de orar, Pablo dice, ustedes han oído que la gracia de Dios, dice, es administrada para con ustedes. O sea, Pablo se presenta como una especie de administrador de la gracia de Dios. Un administrador, la palabra administrador o administración ahí, en griego es la palabra oikonomía, que es de donde viene nuestra palabra economía, que básicamente la economía, oikos es casa, ¿no? En griego. Entonces, economía lo que quiere decir es como la administración de los recursos de la casa. ¿No? ¿Cómo está la economía del hogar? No, pues gastamos en esto, en aquello. ¿Cómo administramos? Eso es, en el sentido etimológico, la palabra o economía viene de ahí, de casa. Y Pablo dice que él es como el que administra la gracia a los gentiles. En otras versiones, esta palabra administración también se traduce como dispensación. ¿Por qué? Porque un dispensador es alguien que, o sea, es una máquina dispensadora de refrescos, es una máquina en la que tú pones una moneda y le aprietas pues, Coca-Cola y te dispensa Coca-Cola. Le aprietas Fanta, sale Fanta, Pepsi, sale Pepsi, no sé por qué alguien aprietaría Pepsi, pero bueno, pones Pepsi, sale Pepsi. Entonces Pablo lo que está diciendo es que a él su tarea es entregar la gracia a los gentiles. Él no la produce, no es su gracia, él solo la administra como un mayordomo que está a cargo de su señor, de los bienes de su señor, pero que tiene que ser fiel en la administración. Así, de esa misma manera, él dice, yo soy un administrador de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora, ¿de dónde sacó todo esto de la gracia de Dios? Verso 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Y Pablo introduce el concepto del misterio. ¿Qué es un misterio? En el día de hoy, misterio es algo que pues no se sabe, o algo medio escondido, oculto, así, ¿no? Misterioso. Pero en el griego original, la palabra misterio no era solo algo escondido, tenía una serie de connotaciones extra. Por ejemplo, un misterio era algo que se revelaba, algo a lo que no podrías tener acceso si no te era revelado. Eso era un misterio, no era un secreto, sino la revelación de un secreto. Por ejemplo, dice el pastor David Gusick, si yo dijera, estuviéramos en la iglesia, ¿no? Física, y dijera, hay en este lugar hay escondido un sobre con un cheque de 1,000 pesos, por decir algo. ¿Dónde está ese cheque? Es un misterio. O sea, no se lo conoce. Pero si yo te lo digo, sigue siendo un misterio. ¿Por qué? No tendrías acceso a no ser que yo te lo dijera. Más o menos eso es un misterio. Algo que se revelaba, que es a lo que se daba acceso a alguien. Otra manera de entenderlo es, siempre lo he dicho así, es como cuando en el club de Toby tienes tu saludo secreto, ¿no? Que nadie lo sabe. Pero cuando alguien entra al club, lo primero es, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar cómo es el saludo. ¿Sabes qué? Le estás dando un misterio, le estás revelando algo que no podía
deducir de manera lógica, sino que tiene que ser revelado. Eso es un misterio, algo que es revelado. Entonces dice, por revelación me fue declarado el misterio, como antes os he escrito brevemente. Entonces, él aclara, todo esto de la gracia, dice, es un misterio que me fue revelado. Pero ¿cuál es el misterio? ¿Por qué estás tan misterioso, Pablo? Bueno, sigamos leyendo. Leyendo lo cual, lo que le ha escrito antes, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Entonces él dice que le fue declarado por revelación, no lo descubrió, no es su invento, no es su lógica, sino le fue revelado que él ya ha hablado de este misterio. O sea, otra vez, un misterio no es algo que no muestras, es algo que más bien está dando a entender, es un misterio que él ya ha escrito y que por eso que ya ha escrito ellos pueden conocer, saber cuánto es el conocimiento que tiene Pablo de este misterio. Pero no nos ha dicho cuál es el misterio todavía, sigue muy misterioso. Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio es algo que antes no se conocía, pero que ahora está siendo revelado. Pero no es una cuestión exclusiva de Pablo. No es que Pablo dice, yo soy el único que tiene este misterio, sino dice sus santos apóstoles y profetas. Ahora, cuando habla de profetas, está hablando de profetas contemporáneos, no profetas como Isaías o Jeremías, porque acaba de decir que antes no había sido revelado. Es algo que, por decirlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento no se podía ver, pero que ahora, en el Nuevo Testamento, sí se alcanza a ver. Lo alcanza a ver Pablo, lo alcanza a ver sus santos apóstoles, aquellos que trajeron toda la doctrina, sus apóstoles y por supuesto también aquellos que están asociados a los apóstoles, como por ejemplo Marcos, que Marcos, él no era apóstol, pero él da testimonio de lo que Pedro decía. O Lucas, que Lucas no es apóstol, pero él da testimonio de la obra de Pablo. Entonces, eh, voy a volver a leerlo desde el versículo 2 para que agarremos bien el flujo. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. Un último detalle, esto, como lo dijo antes, no es algo a lo que se llega después de estudiar. No, ya estudié y ahora lo entiendo. No, no se llega por conocimiento, no se llega por enseñanza nada más, sino por revelación. Hay revelación del Espíritu, dice. ¿Cuál es el misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso es el misterio. Se sabía desde el Antiguo Testamento que Dios quería bendecir a los gentiles. Desde el principio, cuando Dios llama a Abraham, le dice, sal de tu casa y de tu parentela y ven al país que yo te voy a indicar. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está. Dios no era exclusivo ni racista. Solo los judíos, solo el pueblo hebreo, nadie más. No, no era racista ni exclusivo. Él quería a su pueblo, el pueblo de Israel, para bendecir al resto del mundo. Ese era el propósito del llamado de la nación de Israel. No era para esconder la bendición, sino más bien para que ellos fueran los que llevaran la bendición. Entonces, sí, desde el principio se sabía que Dios tenía un plan con los gentiles. Distintos profetas logran ver esto. Isaías lo ve en distintos lugares. Joel habla incluso que el Espíritu se derramará sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda tribu. O sea, sí había una idea de que los gentiles iban a ser de alguna manera salvos. Pero la mentalidad o lo lógico que ellos pensaban era que, ok, los gentiles, ¿cómo van a ser salvos? Pues tienen que hacerse judíos.
y ya siendo judíos pueden ser cristianos. Esa era un poco la lógica que tenían todos. Y no era raro, era lo lógico en realidad. Tanto así que tuvieron que hacer todo un concilio en Hechos 15 para determinar si los gentiles que de pronto empiezan a creer tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés y tienen que, o sea, es necesario, y llegan a la conclusión de que no, no es necesario. Y esa va a ser una lucha tan fuerte que Pablo tiene que escribir luego una carta a los Gálatas que Dios conserva en la palabra para aclarar que no es necesario. Acuérdate, Dios no está haciendo judíos de nacimiento y judíos de conversión, a estos voy a salvar. No. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Un nuevo hombre, un nuevo cuerpo. De los judíos sacó gente a la iglesia, de los gentiles sacó gente a la iglesia. Es un nuevo cuerpo. Ahora, si todo esto ya se sabía, pues ¿cuál es el misterio? Esto no se sabía, que íbamos a compartir un nuevo cuerpo. Todo el mundo pensaba que te ibas a asociar a la religión judía. Pero dice Pablo, no. Los gentiles son coherederos. Coherederos quiere decir que judíos y gentiles somos iguales delante de Dios. No tiene preferencia. Es como que el judío sin Cristo está perdido, el gentil sin Cristo está perdido. Pero cuando cualquiera de los dos conoce del Señor, es parte de la iglesia y está encontrado. No importa su trasfondo, no importa de dónde viene. Somos coherederos, tenemos una herencia común, judíos y gentiles. Luego dice, miembros del mismo cuerpo. No es el pueblo judío y sus mascotas, los gentiles. No, es un nuevo cuerpo. Pablo en Corintios se pasó hablando muchísimo de esto, lo estudiamos verso a verso. Cuando Pablo dice que la iglesia entera es un cuerpo entero, cada uno con sus miembros, cada uno con sus características. Déjame ponerlo de esta manera. Hay iglesias que son muy, digamos, cabeza, muy reflexivas. No quiero decir intelectuales porque siempre suena feo, pero digamos muy reflexivas, muy estudiosas, muy celosas de la doctrina. Hay iglesias que tienen eso muy bien. Hay iglesias que no, que son mano, que a lo mejor tú les hablas de doctrinas y cualquiera se marea y dice, no, pues no, mira, yo solo sé una cosa, que Cristo vino al mundo, pagó por mis pecados, murió, resucitó al tercer día y me salvó. Es lo único que entiendo y ahora por eso estamos aquí construyendo un hospital o construyendo una escuela. Hay iglesias que son corazón y se dedican a ir y atender gente. Y todas esas también pueden estar dentro de una misma iglesia, ¿no? Y en Semilla de Mostaza hay gente que es muy reflexiva, muy analítica. Hay gente que dice, mira, yo no entiendo nada de eso. Mira, yo nomás estoy ayudándole a mi vecina porque voy y le cocino porque no tiene quien le cocine. Entonces yo voy y le cocino. Yo le estoy ayudando a una amiga, a un amigo y le hago las compras. Y son cristianos que son mano y todo. Ahora, no importa si vienes del trasfondo judío o el trasfondo gentil. Somos un mismo cuerpo. Dice que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo, y fíjate, número 3, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Qué promesa? Pablo no especifica. Entonces, por eso podrían ser todas las promesas. Algunos piensan que sobre todo se está haciendo referencia al Espíritu Santo. El Espíritu prometido desde Joel y desde los profetas del Antiguo Testamento hasta Jesús cuando está a punto de ascender a los cielos y les dice a sus discípulos, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre que les dijo que recibirían, el Espíritu Santo. Esperen. Entonces puede hacer referencia al Espíritu Santo, pero yo no me cerraría a entender como que recibimos, somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, pero por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir por medio del Evangelio? Estamos en el versículo 6. Por medio del Evangelio quiere decir que no es porque nos hacemos judíos, no es porque guardamos una religión,
sino simplemente porque Dios en su misericordia nos ha revelado estas buenas nuevas, ¿no? Voy a hacer un poquito más acá. Entonces, resumiendo, Pablo dice que hay un misterio que no se conocía antes. En el Antiguo Testamento la gente sabía que de alguna manera los gentiles vendrían, pero pensaban que se iban a ser judíos. Y Pablo dice, no, el misterio que íbamos a hacer nosotros un nuevo cuerpo. Ya no dos pueblos, sino uno solo. Versículo 7. Y esto a través del Evangelio. Del Evangelio, dice Pablo, yo fui hecho ministro. Ahora, la palabra ministro el día de hoy tiene una connotación de mucha... Para empezar, tienes los ministros de la corte, tienes los ministros de justicia, el ministro, o sea, como tienes como un término un poco, pues, alto, digamos. Pero en griego la palabra ministro quiere decir siervo, nada más. Pablo dice que él es un siervo del Evangelio. Su tarea es servir a la tarea del Evangelio. La labor del Evangelio es anunciar las buenas nuevas. Dice, bueno, pues yo soy siervo de eso. ¿Pero por qué? Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo era judío, era fariseo, era religioso, era intachable según los ojos de los hombres ante la ley. Pero dice Pablo, ninguna de esas cosas me habilita como ministro de Cristo. Ninguna de esas cosas me habilita como siervo del Evangelio. Solamente el don de la gracia, el regalo de gracia que Dios me dio de acuerdo a la operación de su poder. ¿Sabes por qué Pablo tuvo tanta fortaleza para predicar el Evangelio donde nadie había llegado? Porque era muy valiente. No. Pues porque no tenía nada que perder, porque no tenía familia. No. Porque era terco y empecinado. No. Todas esas cosas tal vez Dios las usó, pero la razón por la que Pablo fue usado es por gracia, por la operación del poder de Dios a través de él. Y esto nos llena de consuelo, porque a lo mejor tú dices, es que yo la verdad no soy tan valiente, o a lo mejor yo no soy tan, digamos, libre, yo tengo familia, tengo que mantener, tengo cosas que atender, y la Biblia no está peleada con eso. La única razón por la que Pablo fue usado por Dios y dice, fui hecho ministro del Evangelio, fue por gracia. Y su poder actuó en mí por gracia. Y ahora Dios nos encarga esa tarea a nosotros. Y cualquiera de nosotros en su sano juicio, cualquiera de nosotros que tenga 3 dedos de frente, va a decir, yo no soy capaz. Y es como si Dios dijera, ya sé, no se trata de ti. No se trata de tus capacidades, como no se trató de Pablo. Ahora, sigamos leyendo. Pablo, versículo 8, al decir que fui hecho ministro del Evangelio, ahora aclara. No estoy pensando de mí mismo con gran altura. Yo soy ministro del Evangelio. Ustedes son laicos del vulgo, gente que no está llamada al ministerio. En cambio, yo, no estás, no tienes actitud. Fíjate, versículo 8. A mí, es como que lo dijera con sorpresa. Yo, ministro del Evangelio, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es uno de esos versículos que no solo contienen verdades enormes, sino que además suenan bonito. A mí me gusta mucho cómo suena el lenguaje, ¿no? Yo tengo palabras que me gusta cómo suenan. Pero cuando las palabras no solo suenan bonitos, sino atrás tienen un eco, un peso de verdad. Fíjate lo que dice, voy a volver a leerlo. A mí, que soy menos que el más pequeño. Pudo haber dicho, a mí que soy el más pequeño, pero dice no, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Pudo haber dicho, me fue dada esta tarea, pero no fue una tarea, es una gracia.
¿Qué gracia? Anunciar entre los gentiles el evangelio. Ahí pudo haber dejado, pero pone el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A mí, yo leo esto y en verdad pienso, ¿por qué Dios me tomó a mí? O sea, yo tengo amigos en Bolivia que son súper inteligentes, que admiro profundamente, súper inteligentes, súper cultos, súper letrados, además correctos, hombres de bien, personas eh, correctas. Y yo, o sea, yo tuve la suerte de estar siempre en el lugar donde había mucha gente inteligente y sentarme junto a ellos. Pero de pronto Dios dice, Iber, tú ven a México. Y luego Dios dice, tú conoces el Evangelio. Y luego dice Dios, ahora Iber, tú predica el Evangelio. Y yo siempre pienso y digo, pero no, o sea, en mi familia no soy el mejor, no soy el más inteligente, definitivamente no soy el más inteligente. Fue por gracia, por pura gracia. Se nos dio este privilegio. ¿Cuál? Anunciar el Evangelio, pero no solo el Evangelio, dice, de las inescrutables. Qué palabra tan bonita. Inescrutable quiere decir que no se puede, que no tiene fondo, que no se puede rastrear. Es como el fondo del mar. O sea, podemos llegar a conocer un poquito del fondo del mar, pero no podemos ver todo lo que hay abajo. Es inescrutable. Bueno, las riquezas, por lo general, son cosas pequeñas, ¿no? Por eso, o sea, por eso el oro vale y no la piedra, porque piedra hay un montón, en cambio oro no tanto. Por eso el diamante vale, pero no el carbón, porque el carbón pues hay un montón y el diamante no tanto. Pero aquí las riquezas del Evangelio no se acaban. Son insondables, son inescrutables. Y eso es lo que estamos llamados a anunciar. Pablo dice que él fue llamado a anunciar este evangelio, verso 9, perdón, este evangelio que tiene riquezas inescrutables, pero estas riquezas son de Cristo. Y número 2, de aclarar a todos, eso de aclarar quiere decir traer luz. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas? Mi tarea es anunciar el Evangelio, número 1, dice Pablo. Bueno, no el Evangelio, perdón. El Evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Yo anuncio eso. Y número 2, estoy llamado para traer luz, para aclarar cuál sea la dispensación, es decir, esto que decíamos hace rato, cómo Dios decidió en este tiempo administrar su gracia en los gentiles para hacerlos un pueblo. Digámoslo de esta manera. Dios eligió un pueblo y está determinado a tomar a su pueblo, que es el pueblo de Israel, y a santificarlo. Pero cuando Cristo vino, su pueblo lo rechazó. Entonces, por ese rechazo, Cristo se voltea a las naciones gentiles y llama ahora de las naciones gentiles a ser su pueblo. Y Él está haciendo su pueblo de todos los que no éramos pueblo. Éramos ajenos a las promesas, ajenos al pacto, pero Dios nos está recogiendo a todos los que no éramos pueblo. Un día su iglesia será llevada al cielo y entonces Él regresará nuevamente a recoger a su pueblo que no ha desechado. Puedes leer Romanos 9, 10 y 11. Él no ha desechado a su pueblo. El día de hoy parecería que sí, porque la mayor parte de la iglesia es gentil, pero Dios no ha rechazado a su pueblo. Bueno, dice Pablo, mi tarea es aclarar la dispensación de este misterio escondido desde los siglos en Dios, o sea, que esto no es algo que se le ocurrió a Dios así de la noche a la mañana, no es algo nuevo, lo tenía siempre planeado así, que creó todas las cosas y establece que
Pues ¿por qué Dios hace eso? Pues porque sí, pues Él es el creador de todas las cosas. Él es el Señor, ¿quién le puede corregir? Él es el que hizo todo. Versículo 10, ¿para qué? O sea, ¿para qué hizo Dios todo esto? Para que la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme es, como diríamos el día de hoy, variopinta, o sea, multicolor. La gracia, la sabiduría de Dios es de muchos colores. La multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabes por qué lo hizo? Para dar a conocer la obra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo desde el 10. Primera de Pedro 1, 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, o sea, los profetas antes ahí estaban busque y busque y busque, tratando de entender qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas. O sea, los profetas decían, estoy escribiendo esto, pero no es para mí, es para alguien más. ¿Para quién? Para nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento. No estaban hablando de nosotros. Estas cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Fíjate al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles están mirando y dicen, un día llegando al cielo van a verme llegar y con sus alas se van a rascar su cabeza y van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? O sea, yo lo conozco, desde que nació yo lo conozco, yo lo vi. Yo no era su ángel guardián, nadie quería ser el ángel guardián de Iber, pero lo vi cómo era. Yo sé quién es porque está aquí en el cielo, por pura gracia de Dios. Por los siglos de los siglos, cada huella que demos delante de Dios, habrá principados y potestades por toda la eternidad que dirán, wow, cuánto los ha amado Dios, cuánta gracia ha tenido Dios. Ahora, eso dice que esa es nuestra tarea. Todo esto hizo para que esto sea dado a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en los lugares celestiales. Algunos piensan también que está hablando de ángeles caídos que tendrán que darle la gloria a Dios por la gracia obtenida. No está muy claro si habla de ángeles buenos, ángeles malos. Lo que sabemos es que no son los ángeles azules, sino ángeles en general. Versículo 11. Y todo esto conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, así estaba establecido desde el principio. Había un plan y ese plan era que así sea. Cristo lo hizo. En quien tenemos seguridad, en Jesús tenemos seguridad y acceso con confianza, otra vez por medio de la fe en Él, o sea, el Evangelio. El Evangelio nos permite tener acceso a Él. El Evangelio nos permite ser hechos parte de este nuevo cuerpo. El Evangelio nos permite tener este misterio que es que somos coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la misma promesa. El Evangelio es lo que nos da seguridad y acceso con confianza. Por lo cual pido, versículo 13, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Habiendo dicho todo esto es lo que Dios hizo por la iglesia. Es como si Pablo dijera, entonces, ¿no valía la pena sufrir? Y la respuesta es sí. Y Pablo les dice, no se saquen de onda por lo que yo estoy pasando. No se saquen de onda a causa de mis tribulaciones, porque son su gloria. Más bien siéntanse felices de que esto está sucediendo y están viendo el poder de Dios. ¿Sabes de qué me habla todo este pasaje?
de la importancia de la iglesia. La iglesia no como institución, sino como un organismo vivo, cuya cabeza es Cristo. La iglesia como este grupo de creyentes. ¿No te parece increíble que han pasado pues ya cuántos meses de la pandemia? Con algunas personas no nos hemos podido ver desde hace mucho, pero seguimos acá. ¿Qué nos une? Hay personas con las que no nos une ni la edad, son mucho mayores o mucho menores. No nos unen los gustos, ni musicales, ni de comida, no tenemos nada en común. Lo único que teníamos en común era que asistíamos a la misma iglesia, al mismo templo, al mismo salón. Ahora ya ni vamos a eso, pero seguimos unidos. ¿Por qué? Porque somos parte de un mismo cuerpo. Porque Dios nos hizo como una nueva persona que tiene un propósito: anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas en Cristo. Para eso fuimos llamados. Para eso fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por eso creo que es importante, ahora que viene Navidad, ahora que vienen estas fiestas, en que puedes hablar de Jesús de una manera más natural, porque la gente está sensible, los villancicos hablan de eso. Creo que es una gran oportunidad para recordar por qué somos iglesia, por qué Dios nos llamó, para que la sabiduría, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabes qué? En Él tenemos seguridad y acceso con confianza, no por medio de nuestras obras. ¿Quién tiene obras como para pavonearse delante de Dios? Yo tengo. Nadie. Pero lo que tenemos es un don que Él nos dio. Nos dio gracia y nos dio fe para creer en Él. Por tanto, dice Pablo, no desmayen. No desmayen. Y para que no desmayen, Pablo va a orar. Ahora sí, estaba por orar al principio, pero quiso hacer este paréntesis para decir, ahora sí, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pero eso lo estudiaremos a detalle la siguiente vez. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos permites el día de hoy recordar y reconocer que fuimos escogidos, Señor. Por gracia no éramos mejores. En realidad, Señor, éramos lo vil y lo menospreciado. Pero tú has tenido misericordia. Y en tu gracia nos has escogido, nos has revelado tu palabra, tu evangelio, nos has dado fe y nos has hecho coherederos y miembros de un mismo cuerpo con tu pueblo escogido y copartícipes de esta promesa que está en Cristo. Ayúdanos ahora a responder dando a conocer el evangelio de las inescrutables riquezas que hay en ti. Ayúdanos a anunciarlo y que sea para tu gloria. Que quien tiene falta de valor, Señor, pues tú le des coraje, le des fortaleza. Que quien tiene un pecado que está estorbando, tú el día de hoy le hables, le convenzas de pecado y le concedas también el arrepentirse y el soltar. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad en nosotros, así como es en la tierra y en el cielo, así en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.